Ahora sí, te invito a que abras tu Biblia o la enciendas en el libro de Salmos. Salmos capítulo 32. Esta semana, estos días, entre tantas como revoluciones y cosas que van pasando en la vida, venía pensando en todas esas situaciones que vivimos cotidianas, que como decía hace un ratito atrás, a veces las asimilamos, tanto las buenas como las malas, que a veces nos cargamos de cosas que uno después pasa el tiempo y dice, ¿para qué me cargué de esto que no me sirvió para nada? Pero lo lleva. Y en esas situaciones, ¿no?, que vivimos, en los malestares generalizados, uno ve en la calle y los nerviosismos que se producen, las dudas, las cosas. Me acordaba de Fabio cuando nos hablaba hace unos domingos atrás sobre los eventos y transitorios, ¿era así? ¿Se acuerdan? Eventos, aquellas cosas que nos complican y nos modifican y causan daño. Y los transitorios, aquellas pequeñitas cosas que por ahí nos suceden en la vida, no son tan complicadas, pero tampoco son buenas. Y Fabio decía, a veces si no nos damos cuenta, terminamos convirtiendo algo pequeño en algo grande que complica o afecta nuestras vidas. Cristian el domingo pasado también nos hablaba de acerca de decir, cuando te aprietan, ¿qué va a salir de vos? Una alabanza, ¿acuerdan la escena acá de Pablo y Sila? O de Pablo y Sila. Me decía esta semana Edward, lo que me dolía la espalda después de estar acostado acá. Imagínate Pablo, lo que habrá sufrido. Y nos decía Cristian, ¿qué sale de vos cuando nos aprietan? Nadie quiso contestar eso, ¿no? Y pensando en todas esas cosas, quiero invitarte esta mañana a que reflexionemos esto que he titulado La felicidad que causa el perdón. La felicidad que causa el perdón. Y acompáñame que hacia allá vamos. Salmos 32, del 1 al 5 vamos a leer. Y dice, dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, otra versión dice, mientras callé, mientras oculté, mis huesos se fueron consumiendo, mi cuerpo se fue debilitando por mi gemir todo el día. Mis fuerzas se debilitaron como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Y pensaba cuántas veces esas situaciones que nos callamos, chiquitas o grandes, terminan afectando nuestra vida, como la piedra en el zapato. Alguna vez lo conté, que en una época de mi vida me había salido un callo plantal en el pie, chiquitito, muy chiquitito. Me fui a trabajar a la mañana y me molestaba, y a la media mañana ya estaba medio pisando, rengueando, y a la noche cuando llegué a casa estaba así, parecía piñón fijo con el chuchuá, me dolía todo, por un simple callito plantal chiquitito en el pie que nadie se había percatado. Y a veces, cuando tenemos una situación pequeñita que sea, un malestar, pero la callamos, porque ¿cómo voy a hablar de esto? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo a mí me puede afectar, molestar o, no sé, enojar esta situación? Me la guardo en lo secreto para que nadie se entere. Pero para Dios no hay secreto. Y parece ser que a nuestro cuerpo tampoco le gusta guardar secreto. Le molesta. Entonces, lo que no vas a decirlo, lo va a contar el cuerpo de alguna manera. Hemos escuchado muchas veces hablar de las enfermedades psicosomáticas, ¿no? Lo que no podemos procesar, el cuerpo lo expresa.
Claro, no nos vayamos al extremo de creer que después vemos enfermedades por todos lados. Acá hay un pecado. No, no se trata de eso. Se trata de que hay situaciones que las callamos y nos afectan. Lo primero que dice el salmista en esta porción, dichoso, bienaventurado, aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados, aquel a quien el Señor no le toma en cuenta su maldad. Qué feliz que sos cuando pasa eso. Imagínate, pasa muy poco, ¿no? Pero llegan multas y tenés que ir a pagarlas y cuando vas al juez de falta te dice, no señor, sus multas han sido perdonadas. ¿Cómo salís de ese lugar? ¿Feliz? La única que salís feliz sos vos. El resto no, el resto sale enojado porque dice, ¿cómo puede ser que si hice una transgresión, el juez de paz no me la quiera cobrar? ¿No? ¿Eso les pasa? Todos salimos contentos, ¿no? Y cuando nos encontramos con el Señor, feliz aquel al que se le ha perdonado todo. Y uno a veces piensa, ¿por qué si hemos conocido del Señor, si hemos conocido de su amor, si hemos entendido su perdón, a veces andamos con caras largas, con cuerpos pesados, con malestares? En vez de decir, todo lo que tenía que haber pagado me fue perdonado, o sea que lo que me queda por vivir es de gracia. Lo que me queda por transitar es gracia, simplemente. Todo ha sido perdonado. Entonces me preguntaba a mí mismo, ¿entendemos lo que es el perdón cuando hablamos del perdón? ¿Llego a tener una dimensión de lo que es decir que Cristo ha perdonado mis pecados en esa cruz? ¿O todavía sigo creyendo que hay algo que yo tengo que hacer, que pagar, que justificar o que tapar para que no se sepa? Dichoso, feliz, a quien sus transgresiones fueron perdonadas, a quien sus pecados no le han sido tenidos en cuentas. Feliz aquel, está diciendo el salmista, que fue religado con Dios. Aquel que había sido separado de Dios, o sea, vos, yo, que no teníamos parte ni arte con el Señor, que no podíamos reclamar nada, que tendríamos que tener una vida realmente de amargura, tristeza, dolor, llanto, etc. Pero el Señor nos ha perdonado, nos ha vuelto a la vida. Bienaventurado aquel que tiene la oportunidad de reconstruir esa imagen que Dios fundó en nosotros el día que nos creó. ¿Se acuerdan los que estuvieron en el taller de familia cuando fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, cada uno en forma particular? Dicen que las huellas digitales son todas diferentes, ¿no? ¿Cómo puede ser? ¿Tantas personas? Todos tendrán huellas diferentes. Hasta en eso fuimos totalmente diferentes. Y en eso el Señor puso algo especial en cada uno de nosotros, su imagen, su forma, que luego el pecado se ha encargado de distorsionarla. No la hemos perdido, se ha distorsionado. Pero cuando Cristo nos perdona, nos religa con el Señor, nos vuelve a la vida, nos resucita a la vida, espiritualmente hablando, esa imagen se empieza a reconstruir. Y se va reconstruyendo de a poco. Hasta que lleguemos, como dice Pablo, a la plenitud de la estatura de Cristo. Hasta que lleguemos a ese día de poder encontrarnos con el Señor, nuestra imagen se va a ir construyendo de a poco. Ahora, cuesta construir la imagen a veces, ¿no? Cuesta reconstruirla, mejor dicho. A veces decimos, cuando hablamos acá en términos de construcción, es más fácil hacer algo nuevo que tirarlo y volverlo a hacer, ¿o no? Cuando empezamos a construir en casa, me dijeron los que sabían, mira, esta parte, dejala así, no te conviene tocarla.
y vamos a hacer algo nuevo acá. Porque era más fácil hacer algo de lo nuevo que de lo que ya estaba. Y con nuestra vida a veces pasa lo mismo, con nuestra reconstrucción de la imagen de Dios en nosotros pasa lo mismo. Cuesta derribar aún lo poquito que queda para volver a formar la imagen que Dios quiere formar en nosotros. Que Dios soñó, que Dios planeó y que se encascó. ¿Va a ser esa o no va a ser nada? Vas a hacer lo que Dios quiera, si te dejas moldear por Él, o no vas a hacer nada. Dichoso, feliz, aquel que se vuelve a sentir completo, sin cargas pesadas de llevar. Aquel que puede decir, volví a la vida. Así arranca el Salmo. Feliz, feliz, los que pudieron disfrutar y entender el perdón de Dios. Luego sigue diciendo algo que es crucial, que tiene mucho que ver con el Salmo 51. Y él dice, mientras callé, mientras enmudecí, mientras mi boca se cerró, mientras guardé silencio. Una versión que me gustó mucho dice, mientras me negué a confesar, entonces la debacle. Cuando pasó todo eso, mis huesos se fueron consumiendo. Mis fuerzas se fueron debilitando. Gemía, me quejaba todo el día y en mi queja me iba autodestruyendo. Es decir, me estaba desarmando por dentro. Ahora, qué interesante esto de mientras guardé silencio, mientras me negué a confesar. Quiero que prestes atención en esto, y lo digo con mucho respeto, y me lo digo. Muchas veces sabemos que hay cosas en nuestras vidas que no están bien. Sabemos que hay situaciones que tenemos que dejar, que tenemos que soltar, que tenemos que perdonar, que tenemos que confesar. Estamos dispuestos a ir a la cruz con Cristo, pero no estamos dispuestos a sentarme con un hermano y decirle, yo en esto te fallé. O con un hijo, o con un padre, o con un esposo o esposa. No estamos dispuestos a decir, en esto me equivoqué. Me lo guardé, no supe cómo decirlo, no supe cómo hablarlo, no quise que se viera. ¿Cómo se va a mostrar esto de mí? Nos avergüenza tanto algunas cosas que no queremos ni siquiera decírsela en lo secreto al Señor, como si Él no lo supiera. Y eso va enfermando nuestros cuerpos. Y vuelvo a decir, no estoy diciendo que toda enfermedad tiene que ver con un pecado, para nada, vamos a ver más adelante eso. Pero eso de alguna forma nos va desganando, nos va desmotivando. Nos sentimos en un letargo que queremos que la vida pase rápido. Hay mucha gente que hoy espera en la muerte una salida a la vida. Que el Señor venga pronto y venga ya, porque si me tengo que sentar a rendir cuentas hoy, mejor que venga el Señor, nos lleve a todos de una y se acabó. Pero Dios nos está dando esa oportunidad de sentirnos felices de haber entendido su perdón. Mientras me negué a confesar. Y ese mientras habla de un periodo de tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura ese mientras? Minutos, horas, años. Obviamente, mientras más dure ese mientras, más nos va a costar volver. Mientras más dure ese mientras, más nos va a costar recordar dónde fue que empezó todo. Pero cuando me veo al espejo, como dice el tango, y me veo viejo, cansado, arrugado, sin ganas, y le echo la culpa a los años, y le echo la culpa a la situación, y le echo la culpa al alrededor, a lo que me tocó en la vida atravesar.
Que son situaciones que nos cargan, claro que sí. Nos estamos perdiendo de ser felices por haber alcanzado el perdón de Dios. Pero si lo entiendo, ¿por qué no puedo ser feliz? Quizás me está costando algo más. Quizás me está costando querer, rogar, pelear por ese perdón. Quizás todavía me está costando soltar algo más. No sé si eso es una confesión de vuelta a un hermano, un pariente, un jefe o directamente al Señor. No lo sé. Tampoco estoy diciendo que sea fácil. Tampoco estoy diciendo que es cuestión de decir, che, hoy voy a cambiar, voy a ir, voy a pedir perdón a todos y mañana voy a ser un dichoso, como decía David, y voy a poder experimentar ese gozo. No digo que sea fácil. Pero si la Biblia lo dice, quizás, o no quizás, estoy seguro que es necesario para que podamos alcanzar esa plenitud en nuestras vidas. Proverbios 12:25 dice, la preocupación, otras versiones dice, la angustia, la ansiedad agobia a la persona, pero una palabra de aliento la mima, la anima. La preocupación, ¿cuántos estamos preocupados? ¿Cuántas veces el andar en la calle nos angustia, nos produce ansiedad? Hace poco hablaba con un hermano, me decía, estoy nervioso y no sé ni por qué. Les contaba hace unos domingos atrás que Pedro me dijo que otra vez lloraba. ¿Y por qué lloraba? Y no sé, estaba angustiado, no sabía por qué lloraba. Y los grandes a veces hacemos lo mismo. Nos sentimos angustiados, nerviosos. ¿Qué pasará mañana? Y pensamos que esa angustia es pasajera y no afecta a nada. Pero en vez de declarársela al Señor, la guardamos, porque ¿cómo me voy a mostrar angustiado? ¿Cómo me voy a mostrar ansioso? Y el cuerpo empieza a guardar información que no quiere, y en algún momento la va a sacar. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Trataba de imaginar qué será esto de seca los huesos, ¿no? Muchos acá habremos pasado quizás algún dolor de hueso y complica. Pero secar los huesos tiene que ver con eso de sentirme que me voy apagando. El desgano. El todo lo mismo. Entonces las cosas no van a cambiar. Se van secando mis huesos, mi vigor. Mi estructura se va cayendo. El corazón alegre es un buen remedio, dice el Proverbios. El corazón alegre es un buen remedio, mejor que el paracetamol. Pero ¿cómo llego a un corazón alegre con todo lo que me está pasando? ¿Cómo llego a un corazón alegre con todo lo que he guardado y he cargado en mi vida? ¿Cómo llego a un corazón alegre si todavía no entendí el perdón de Dios? ¿Cómo hago? Entonces buscamos alegrías pasajeras creyendo que eso va a alegrar mi corazón. Una comidita, una salida, un paseo, comprarme algo que me haga bien, que me haga sentir bonito, lindo, cambiar de aires. Y por un momento parece que mi corazón se puso contento, pero seguí guardando cosas adentro. Y pasó la alegría pasajera y mi corazón vuelve a su estado normal. Y de vuelta la pesadez, el desgano, el desánimo. ¿Qué me estará pasando? Ahora, si quiero un corazón alegre, perpetuo, gozoso, completo, necesito entender el perdón de Dios. Hacerlo real en mi vida.
Y no puedo entender el perdón de Dios sin antes entender que lo necesito. Y para entender que lo necesito, debo descubrirlo. ¿Qué es lo que me está pasando? Y vuelvo al principio. Dichoso. Me encanta cómo arranca David. Porque no arranca pensando, che, hice todo mal, me callé y mirá cómo me fue. Sino que dice, dichoso, feliz, el que puede entender que hoy tiene perdón. Mirá lo que me pasó mientras no lo entendía. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, alcanza la misericordia. Quien encubre su pecado jamás prospera. No está hablando de una prosperidad económica, está hablando de una prosperidad de vida, sentirse feliz, vivo, activo. Vieron que a veces decimos, esta gente, qué vitalidad que tiene. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? De esa prosperidad está hablando. El que encubre su pecado jamás va a llegar a ese estado. ¿Por qué? Porque sus huesos se van secando, porque su cuerpo se va debilitando, porque las fuerzas se van apagando, porque llevamos un peso que es demasiado fuerte como para que lo podamos soportar. Y ahí vino Jesús y te dijo, no te cargues, vení conmigo. Vayamos juntos a la par, yo llevo el yugo. Es ligera la carga. No, hay algo que todavía quiero que se quede conmigo y me va secando. Dije hace un rato, no tiene que ver con que todas las enfermedades son producto del pecado. Tenemos ahí la historia en Juan, cuando los discípulos le preguntan, ¿quién fue el que pecó con este ciego? Porque ese era el pensamiento hebreo. Si este hombre es ciego, alguien pecó. Porque eso se habla del pensamiento distributivo, donde si hiciste mal, entonces se te atribuye una maldad. Y si hiciste bien, se te atribuye una bendición. Y nosotros hemos comprado eso. Hemos entendido que es así la vida. Entonces, si no vas bien, es porque Dios nos está bendiciendo, porque estamos haciendo las cosas bien. Y si tenemos momentos, mesetas de bajón o cosas que no salen, parece que algo estamos haciendo mal. Esa no es la lógica de Dios. Dios nos bendice porque quiere. Y hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Y en la vida tenemos momentos malos y momentos buenos. De todo eso, Dios sigue siendo Dios. Pero Dios quiere algo especial con nosotros. Entonces, cuando hablo de esa enfermedad, no estoy diciendo que todas las enfermedades son producto de un pecado. Lo que estoy diciendo es que cuando escondemos los pecados, y cuando hablo de pecado no hablo solamente de cosas graves, porque cuando nosotros hablamos de pecado enseguida se nos viene a la cabeza, drogadicción, alcoholismo, pornografía. Pero el perdón, poder perdonar a alguien, es un pecado que se disimula mucho y que nos consume. Religarme con el hermano, al que dejemos las cosas así, total, ya está. Es un pecado que nos empieza a consumir. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestros bienes ante el Señor? Es un pecado que nos empieza a consumir. Pero no es tan visible. En Josué 7:19 vemos el pecado de Acán. ¿Se acuerdan de la historia? Acán que fue y se quedó con parte del botín que no tenía que quedarse porque el mandato era vayan, destruyan todo y no se queden con nada. Pero Acán fue vivo y se quedó con un souvenir de aquella guerra y se la trajo al campamento israelí, ¿no? A la próxima guerra pierden. ¿Qué pasó? Si éramos la escaloneta, veníamos re bien y de repente ahora perdimos. En el mejor partido, cuando lo teníamos ganado, cuando lo hacíamos de taquito, se nos vino todo abajo. Dios le habla a Josué y le dice, alguien metió la mano en la lata, no puede ser. No puede ser.
Y ahí se enfrenta Josué con Acán y le dice, hijo mío, le dice Josué, honra, es impresionante, honra y alaba al Señor. Y ahora le dice, contame, ¿qué has hecho? Y no me ocultes nada. Y ahí conocemos la historia. Acán le dice lo que hizo. Acán tiene su recompensa no buena por haber actuado mal. Y el pueblo vuelve a salir adelante. ¿Qué significa todo esto? Cuando escondemos algo, cuando nuestra boca calla, cuando no queremos confesarlo, cuando no queremos decirlo, no solo afecta a nuestro cuerpo, afecta a lo que está a nuestro alrededor. Afecta a nuestro matrimonio, afecta a nuestros hijos, afecta a nuestro trabajo, afecta a nuestra congregación. ¿Y quién quiere afectar a su matrimonio, a sus hijos, a la congregación? Nadie. Nadie. Queremos resolver las cosas nosotros solos para después venir y traer la solución y decir, mirá, era por acá, yo lo hice. Y no vamos a llegar nunca. Porque lo que necesitamos es lo que Cristo hizo. Entonces, no solo necesitamos conocer ese perdón de Dios, disfrutar de ese perdón de Dios, gozarnos en ese perdón de Dios, porque va a reavivar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, sino porque eso va a ser bendición para los que están a nuestro alrededor. Mirá si no es importante. Los que nos consume, los que nos debilita, lo que nos enferma, no solo complica nuestra vida, sino que afecta la vida de los que están a nuestro alrededor. Volviendo a Juan capítulo 9, cuando los discípulos le dicen, ¿quién fue el que pecó? Y Jesús ahí le dice, no se trata de si es él o los padres. No se trata de detectar quién fue el culpable. No se trata de detectar si fue externo o interno. Porque hay pecados que son internos, cometemos nosotros por nuestra propia cuenta. Pero a veces hay pecados que lo hemos heredado. Alguien afectó nuestra vida, alguien se metió con nosotros, alguien hizo algo incluso en nuestra niñez. Como decía Micaela la otra vez cuando contó sobre los niños, ¿cuánto llevamos un niño que fue herido, que fue lastimado y que lo hemos dejado ahí en lo oculto del corazón? Pero ha ido informando nuestras vidas. Cuando estamos hablando de pecado, no estamos diciendo, a ver, vamos a ver con una lupa quién fue, quién no fue, sino reconocer que hay algo que está mal y necesitamos que se sane. Quizás necesitamos poder perdonar y nos cuesta mucho, necesitamos hacerlo para poder ser felices con el perdón de Dios y para poder desparramar felicidad a los que están alrededor nuestro. Luego dice el salmista, pero, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero, puedo decir que feliz es el que entiende el perdón de Dios, arranca diciendo. Gozoso es aquel que entendió que no tiene nada que pagar y que es libre. A mí me pasó que callé y la pasé mal, está diciendo el salmista. Pero, y acá viene la solución a nuestras vidas. No sé en qué parte de los 3 puntos estás, pero tenemos un pero que te dice, te muestra la salida, como un cartel. La flecha es para aquel lado. ¿Vas o no vas? Es tu decisión. Pero confesé mi pecado y tú me perdonaste.
Qué maravilloso es eso. En el momento más trágico de la vida de David, cuando entendió que se estaba consumiendo porque había algo que lo estaba comiendo por dentro y que no lo dejaba vivir y ser feliz, entendió que si confesaba sus pecados, había perdón. Y cuando se atrevió a hacerlo y cuando dio ese paso que no era nada fácil como ni para vos ni para mí lo es, pudo disfrutar del perdón de Dios, pudo ser feliz. Pudo entender que ya todo tenía sentido, porque ahora sí era libre de verdad. Salmo 18:6 lo describe de esta manera. En mi angustia, dice David, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuándo lo hizo? Cuando estaba angustiado. Cuando no tenía salida, cuando no encontraba nada más, cuando se le habían acabado todas las recetas, fue a Cristo y fue escuchado. Isaías 40, 28 al 31 lo describe de esta manera. ¿Acaso no lo sabés? Le pongo ese acento yo. ¿Acaso no lo sabés? ¿Acaso no te enteraste? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él, que te acabo de presentar, fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Y a todo eso decimos siempre amén. Y lo tenemos pegado en nuestras heladeras, o lo tenemos marcado en nuestras Biblias, o tenemos algún tratadito que nos dice esta palabra. Los que confían en el Señor no se cansan, renuevan sus fuerzas, siguen adelante. Pero muchas veces nosotros tomamos parte de eso y necesitamos constantemente ir renovando fuerzas, con alguna prédica, con alguna alabanza que tenga poder, en alguna reunión, en algún retiro. Son todas cosas buenísimas, válidas y que el Señor nos ha permitido. Pero cuando entendemos el perdón eterno de Dios, eso es un constante en nuestras vidas. Todo el tiempo el Señor va renovando nuestras fuerzas. Cuando entendemos que la deuda ya está saldada, ¿qué vas a reclamar al que está al lado? Cuando podemos sacarnos ese ropaje que hemos traído por años y ha ido consumiendo nuestras vidas, entonces sos feliz, dice el salmista. Entonces tenés gozo, que es una felicidad perpetua, no pasajera. Santiago 5, del 14 al 16, pasaje muy conocido también. Dice Santiago, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. A los ancianos no está hablando de los viejos, de los mayores, está hablando de los responsables. A veces concuerdan. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Otra frase que muchas veces descontextualizamos. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Cuándo? Cuando buscaste a un responsable, cuando hablaste con alguien, cuando confesaste tus pecados. Y a veces confesar nuestros pecados, hay cosas que no se hablan con todos, estamos de acuerdo en eso. Pero hay cosas que sí podemos compartir con algún amigo. ¿Sabes que estoy ansioso esta semana? Me pasa esto y no entiendo por qué.
Estás confesando un pecado. Estás pidiendo ayuda. Estás hablando con alguien que va a orar por vos. Te estás sanando. Te estás evitando un dolor de cabeza mayor. Algo tan pequeño. Algo tan simple. ¿Hay cosas más graves? Sí, pero hay cosas muy simples. Los transitorios, ¿no? Tan simple como eso. ¿Sabes que me cuesta? Me hicieron algo y me cuesta perdonar. Me cuesta mirar, me cuesta volver, me cuesta darle un abrazo y sé que lo tengo que hacer. Quizás es un buen momento para hablar con alguien. Sacarte esa mochila. Confesar. Y si te cuesta con algún hermano, crecido, quizás puedes arrancarlo hablando con el Señor, que es lo que más vale. En tu cuarto, encerrado, y decirle, Señor, tengo una piedra en el zapato que me está haciendo que camine todo mal. Tengo una piedra en el zapato que está haciendo que no pueda avanzar. Santiago nos habla, reconocer la enfermedad. ¿Está alguno enfermo? Reconocer la enfermedad. No solamente está hablando de una salud física, puede ser una salud psíquica, una salud espiritual o una salud emocional. ¿Está afectando algo de eso tu vida? Buscar ayuda, gente crecida en el Señor, gente que te va a respaldar, que te va a orar, que va a estar con vos, que te va a orar, está mal dicho, que va a orar por vos, que te va a acompañar. Y confesar, que es sacar a la luz, traer aquello que me está afectando, Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es decir, que desde que arrancamos leyendo el Salmo hasta que llegamos a Primera de Juan, nos está mostrando la salida, la solución y la conclusión. Si vamos al Señor, Él nos perdona, entonces vamos a poder ser completamente felices. Te cierra toda la ecuación. Y Hebreos 4:15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, es decir, de entender lo que te pasa. Jesucristo entiende perfectamente lo que te pasa, pero mucho mejor que vos lo entiende, incluso cosas que ni vos entendés, Él la entiende. Sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él no pecó. Entiende todo lo que te está pasando, simplemente que Él no pecó. Nosotros sí. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Acércate a los pies de Cristo. Confesale al Señor lo que te está pasando. No permitas que eso que estás guardando se anida en tu corazón y esté lastimando tu cuerpo. Estás hecho y estás llamado a ser feliz. Para eso Jesucristo pagó un alto precio. Qué triste que vengamos a la iglesia o que andemos por la vida nosotros que hemos conocido el amor de Dios con cara triste, preocupados y amargados, porque no le encontramos sentido a la vida. ¿Hay situaciones que nos pasan eso? Sí, por supuesto, pero deben ser pasajeras. ¿Hay situaciones que nos amargan un poco? Claro que sí, pero no nos pueden amargar la vida. No tenemos que permitir que sequen nuestros huesos, que debiliten nuestras fuerzas, porque tenemos un sumo sacerdote que ya pagó el precio por nosotros y que nos dice, acérquense. No me voy a escandalizar de nada de lo que me digas, lo sé todo. Lo que necesito es que vos lo confieses. ¿Para qué? Para que pueda ser realmente feliz. No nos quedemos en el mientras. No dejemos que el tiempo, las ansiedades, las angustias, las preocupaciones nos vayan debilitando. El tiempo no vuelve y la vitalidad no es la misma. David, cuando confiesa su pecado, ya estaba grande.
no tenía la misma vitalidad que años atrás. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Que esa forma de vivir dichosa y feliz no la tengamos que vivir 5 minutos antes de partir con el Señor. Empecemos ahora. Empecemos ahora, porque para eso el Señor pagó su precio. Es tiempo de volver a Dios, de buscar ayuda, confesar nuestras necesidades. Y lo escribí de esta manera: darnos el gusto de experimentar la felicidad que trae el perdón de Dios. ¿Te animás a ser feliz? ¿Estás seguro? Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia, por tu verdad, por habernos alcanzado, por mostrarnos el camino, Señor. Te pido perdón por cuántas veces guardamos nuestras angustias, nuestras ansiedades, nuestro pecado, lo escondemos, lo atesoramos en nuestro corazón y lo único que hace es destruirnos. Pero te damos gracias, Señor, porque tu misericordia nos alcanzó. Nos mostraste la salida, Señor. Señor, que podamos esta mañana disfrutar de tu perdón, que podamos entender tu perdón en nuestras vidas. Vos conocés nuestra mente, nuestros corazones, por dónde estamos transitando, Señor. Conocés nuestras necesidades. Si hay cosas que aún se nos escapan y no tenemos en cuenta, yo te pido, Espíritu Santo, que estés revelando. Que estés revelando, Señor. Que estés trayendo convicción de pecado esta mañana a nuestras vidas. Y gracias por la oportunidad que nos das de poder venir a tus pies y decirte: necesito tu perdón. No quiero vivir en la amargura. No quiero vivir en la tristeza. No quiero vivir viendo que mi cuerpo se va secando y debilitando. Quiero vivir feliz, porque el precio ya fue pagado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, entonces